Recibimos en la mañana, así son las cosas, a Oscar Testa, ese señores jueces nunca más, habría que aplicarlo a la podredumbre que está saliendo a flote del Poder Judicial. ¿Cómo va, Oscar? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, escucho su opinión, no queremos ser ni originales ni dejar de repetirnos en esta cuestión, pero da la sensación que estamos llegando al límite de lo tolerable. ¿Cómo se cruzará esa frontera? Yo creo que ya lo hemos pasado. ¿Sí? Desgraciadamente, y eso me mete un miedo bárbaro, porque lo del viaje, a lo del EWI y demás, eso ya se sabía, es decir, eso lo había publicado Página 12 allá por mediados de octubre. Sí, algunos ni se enteraron. Pero fue el único medio prácticamente que lo había sacado y realmente llamaba poderosamente la atención porque prácticamente ahí estaban todos los datos de cómo habían llegado a Bariloche y cómo se habían desplazado hasta la estancia de Lewis en Lago Escondido. Los chats que aparecen el fin de semana realmente son verdaderamente terribles. Y aunque no pueden servir como material probatorio en un juicio porque son producto de un hackeo de una cuenta, que no fue creada para el viaje ni nada por el estilo, sino que fue creada con posterioridad a la aparición de la noticia en Página 12, para ocultar, para justificar, para disfrazar, para disimular y para tratar de operar de forma tal de que la cuestión primero no trascendiera, y si trascendía, que realmente tuvieran un esquemita armado como para poder justificar lo injustificable. ¿Por qué digo que tengo miedo? Tengo miedo porque esto ya ha desbordado todos los límites posibles y ya escapa a la cuestión meramente jurídica, judicial, de corrupción, de Comodoro Pi, de los nombres que están dando vuelta permanentemente, etcétera. De los medios que lo ventilan permanentemente, de las ideas que se instalan y después se mezclan noticias verdaderas con falsas para generar en el auditorio la sensación de que se piensa y se llegan a conclusiones personales cuando lo que están haciendo es repetir cuestiones que están inducidas precisamente. El rol del espionaje, todo esto que constituye la matriz esencial del lawfare ha quedado absolutamente en evidencia. La cuestión es que yo creo que ya definitivamente debemos dejar de poner la vista en cuestiones sectoriales. Es decir, si vamos a hablar de jueces corruptos, si vamos a hablar de medios vendidos hacia intereses que no son ni los del país, ni los de la gente, ni los de la institucionalidad, ni nada que se le parece, si vemos que las estructuras de los servicios de inteligencia operan precisamente para armar causas y perseguir políticamente a los adversarios, vamos a terminar cayendo en una situación en la cual de a uno vamos a criticar a aquellos jueces corruptos y vamos a pedir su remoción, lo cual es perfecto. Es decir, lo que ayer estaba diciendo el presidente de la Nación respecto de instruir al ministro de Justicia para que promueva los jury a quienes fueron al viaje, está perfecto. Es más, hasta podrían llegar a destituirlos a todos, pero eso no va a cortar la matriz, porque son fungibles. Habrá otros que vendrán y repetirán y harán exactamente lo mismo. No son confiables, no forman parte del Poder Judicial real, de aquel Poder Judicial que seriamente se levanta todos los días, trabaja, cumple con su función, etcétera, que ya lo hemos dicho hasta el hartazgo. Los hay, y los hay muchísimos, y son la gran mayoría. El problema, precisamente, son estos quintacolumnistas que de alguna manera están minando la razón de ser del Estado mismo,
de la propia sociedad organizada y de la nación, porque ese contubernio enfermo entre sectores del poder económico, del poder mediático, del poder judicial y de los servicios de inteligencia se están llevando puesto al país, y reaccionamos o cambiamos de una vez por todas todo esto, o directamente lo que nos espera realmente va a ser terrible. Bueno, ayer lo decía Ramos Padilla, es un golpe de Estado. Sí. Desgraciadamente es eso, es decir, los sistemas de dominación de los países centrales a través de las sucesivas medidas de intervencionistas que han ido desarrollando en todos los estados periféricos como el nuestro, de alguna manera en este momento tienen esta estructura como el reemplazo de lo que fue el clásico golpe de Estado militar, es decir, operan y trabajan de esta manera para debilitar y romper cualquier posibilidad que tienen los países de crear sus propias dirigencias, de ser, digamos, esos países regidos por quienes buscan proteger los intereses del país y de la comunidad, y de imponer, obviamente, los mismos principios que antes imponían por medio de la fuerza a través de los golpes de Estado, con este tipo de situaciones. Y no es algo que se me ocurre ni nada por el estilo, es una cantidad abismal de pruebas y de antecedentes y de repeticiones sistemáticas en diferentes partes del mundo que se van verificando, se van observando y se van repitiendo, y desgraciadamente sigue siendo una minoría quienes de alguna manera batimos el parche de lo que está pasando. A mí me sorprendió que el ex integrante de la Corte, Raúl Zaffaroni, dijera que lo que a él le había impactado el nivel de impunidad con el que se manejaban en ese grupo de intercambio de mensajes. Pablo Caicials, el juez, dice en uno de esos chats, a mí me parece que el vuelo está bien, o sea que irse a Bariloche en un avión, porque en definitiva lo que habían hecho era un viaje a Bariloche entre 4 o 5 jueces. El origen está ahí. Está ahí. Allá los recibieron los de Clarín. Los recibieron los de Clarín, pero también estaban la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. También estaba, ex agente de la AFI. Exacto. ¿No? Que fueron los que se encargaron de poder trasladarlo, alojarlo. Dice Caicial, lo del lago escondido podría ser solo que fuimos a comer un asado. Piénselo, se lo dice a los otros. Claro. O sea, ese es el argumento que vamos a dar. El tema es la factura. Dice, si es la primera vez que emiten una factura por alojamiento, que era lo que estaban tratando de armar los jueces. Justificar, exactamente. Justificar. Ahí sí estamos en el horno, dice Pablo Caicial. No, realmente la cantidad de barbaridades que contienen esos chats son absolutamente increíbles. Exactamente. Jueces federales. Como cuando habían intentado decir que se habían ido a pescar, por ejemplo, cuando estaba vedada la pesca. Una cosa de loco, realmente. La forma en que pretendían, y esto es otra cuestión también gravísima, implicar a la fiscal federal de Bariloche, que va a tener que decir algo en todo esto, porque allí... Esa era otra cosa. No puede ni el presidente hacer cambiar el curso de los acontecimientos. Esta mañana nos decía Oberti que el pueblo es el que tiene que cambiar, pero si ayer había gente que no estaba ni enterada, hasta que no hubo la cadena nacional, no se enteraron, porque buena parte de los medios de comunicación no lo contaban. Acá en Río Cuarto hubo medios que ocultaron. Sí. Una hora completa, silenciado. 1 hora y media de programa, y no lo mencionaron. Así es. No lo mencionaron. Sí. Es cierto que hacen todo lo que le escribe Clarín, Cadena 3, La Voz del Interior, Infobae, que si no lo tienen publicado ahí no saben de dónde sacar la realidad. Y como no lo habían publicado, no lo tenían. Es cierto que también saben que es algo que está en contra estrictamente de lo que ellos promueven como sociedad. Sí. Entonces es escupirse a sí mismo, escupir para arriba. Claro, en la medida porque que ni siquiera le piden que no lo publiquen. Así es. Bueno, ¿cómo hacemos para cambiar este curso de los acontecimientos? Si hoy mismo se está relativizando porque se usó un audio clandestino.
esos audios clandestinos fueron moneda corriente para reabrir otras causas, por ejemplo, la que llevó a Timerman, el ex canciller, a la muerte, con un comentario en un audio tomado de manera ilegal diciendo respecto de algo con las explosiones en la AMIA, que iban a investigar a los sirios a los iraníes, perdón, por que estarían involucrados. Todo eso fue tomado de manera clandestina y reabrieron toda una causa y en ese momento no hubo ningún reproche ético a eso. Así es. Ningún reproche ético. No solamente eso, se utilizaron jurídicamente también. Jurídicamente, claro. Entonces vamos a terminar cayendo en que en este momento, cuando lo dijo el presidente de la Nación, lo ratifico porque tiene toda la razón del mundo, esto es el fruto de los árboles del árbol envenenado, esto no se puede utilizar judicialmente, digamos, para instruir una causa en contra de ellos, lo cual no significa que desde el punto de vista ético el reproche es absoluto, y todos estos jueces que intervinieron y participaron de esta situación tendrán que presentarse ante el Consejo de la Magistratura y mentir diciendo que no fueron, o que si fueron, no fueron ellos los que escribieron, lo que dijeron o los que plantearon todo este tipo de situaciones, porque esa gente ha perdido absolutamente las capacidades para seguir siendo juez de la nación y por lo tanto deben ser inmediatamente removidos. Pero insisto en esto, es uno de los eslabones de la cadena y son fungibles, esos jueces son fungibles, es mucho más difícil disciplinar, por decir una palabra, en el sentido de que cumplan con su debido rol los grandes medios hegemónicos, que remover y cambiar algunos miembros de la magistratura. Ustedes como periodistas, si se ponen, o cualquiera que tenga la curiosidad suficiente, a ver la forma en que aparecieron las noticias ayer en Clarín, en La Nación, en Infobae, en Perfil, la forma en que están redactadas son increíbles. En mi vida yo he visto escribir de la forma en que escribieron, llevando la noticia, el manejo de 2 o 3 términos potenciales por renglón. Era una cosa increíble realmente. Lo supuesto, lo posible, lo probable, lo que no se ha utilizado jamás cuando hubo que vender carne podrida para perseguir adversarios políticos. Ese tipo de cuestiones también merece un análisis y también, de alguna manera, tendrá que volver a ponerse en marcha, así como pareciera que se ha tomado la decisión seria de excluir de la justicia a todas estas personas, también reponer la ley de medios, también reestructurar profundamente todos los servicios de inteligencia y de alguna manera tratar de que el poder económico real, que es el que está detrás de todo este tipo de cuestiones, y los intereses internacionales, que no son precisamente los que a nosotros nos interesa que se apliquen, se puedan empezar a controlar, combatir o de alguna manera neutralizar con alguna vía política. Es un problema gravísimo porque además hay un sector de la sociedad identificada con el antiperonismo / antikirchnerismo que lo avala esto y que no lo ve como una cuestión. Sí, yo he visto en esto, digamos, la defensa de D'Alessandro, algunas cuestiones de volver a mezclar todo, es decir, ellos son delincuentes, pretenden que nosotros también lo seamos, pero solamente en algunos sectores puntuales del PRO, no lo he visto es decir, ayer escuchaba el programa acá. Javier Preto, una persona que hablamos con él, lo respeto, saliendo a decir que esto era un acto de espionaje. Che, seamos serios. Sí. Los reyes del espionaje son Macri y los suyos. Exactamente. Esa banda son los reyes del espionaje. Espiaron a los que fueron víctimas de los atentados en la AMIA. Espiaron a las familiares de Lara San Juan. Se espiaron entre ellos. Pues, se espiaron y los usaron. A los resultados del espionaje. Entonces vos decís, a mí me agarra una impotencia de no saber qué más tenemos que hacer para que esto cambie. Todo eso es lo que a mí personalmente me mete miedo. Me mete miedo porque yo directamente es como que se van perdiendo el norte, como que estamos sometidos a los resultados de estas acciones sin ver cuál es la reacción posible para terminar con esto. Ese es el punto.
también se observa un país quieto, que de alguna manera descree de todo y por lo tanto termina en ese sentido, convalidando este tipo de situaciones, porque si acá no pasa nada, claro, y se termina diluyendo en el tiempo, evidentemente que va a quedar como una anécdota política más, y por allí materia de comidilla. Es que los exitosos, los que se consideran exitosos en términos mediáticos, dicen, no hablemos de este tema, porque a la gente, ¿qué le importa? ¿Cómo se lo explicás a la gente? Sí, a la gente le importa la inseguridad, le importa ya pero es que es parte del problema. Sí, claro. Esto que está sucediendo es lo que determina, por ejemplo, que la gente pague más caro Internet. Así es. ¿Qué es la vida nuestra sin Internet? Pagamos tan caro Internet porque estos jueces fallan a favor del grupo que no quiere que sea un bien público acceder a Internet. Así es. Sí. Más directo de explicar imposible. Más directo de explicar. Bueno. Y son una cosa, otra. Y en definitiva, esto implica que con el aval judicial de estos jueces impúdicos, el poder económico nos va a llevar puesto mucho más rápido de lo que pensamos. Ya nos llevó, Oscar. Sí, por eso llevó, hay cosas que ya absolutamente desigual, una inflación galopante que se justifica en ganancias exorbitantes de los grupos concentrados. Así es. Más allá de los errores económicos que puede tener, pero no puede ser que todos los gobiernos, todos los ministros de Economía, todos no aciertan nunca con la inflación. No hay modelo que la calme. Así es. Emitiendo o no emitiendo, con mejores salarios, con peores salarios. Todos los rebusques y todas las alternativas posibles terminan ganando siempre los mismos, desgraciadamente. Esta mañana estaba leyendo por allí de que este acuerdo que se firmó ayer entre Massa y los Estados Unidos para la remisión de información que va a permitir compensar de alguna manera la baja de ingresos con los impuestos de quienes han fugado capitales al exterior, ha generado, dice, un enorme revuelo en las cuevas porque no saben qué va a ocurrir y qué es lo que van a mandar desde Estados Unidos. Entonces se han frenado las remesas de dólares blue al exterior. Es una cosa de loco, es absolutamente increíble. Estamos desesperados rascando un dólar en alguna parte para poder seguir subsistiendo y hay toda una industria de la evasión y de la elusión que vive sacando plata del país como si fuera absolutamente nada. Nadie se hace cargo de eso tampoco. Bueno, el jueves hablaremos de las consecuencias de la lectura de el veredicto del fallo de hoy, que para algunos ya es sentencia, ¿no? Lo dan como personalmente creo lo mismo, es decir, que va a haber absolución por la asociación ilícita y condena por estafa, por fraude al Estado. Habrá que ver en qué términos y de qué manera. No creo que todo esto vaya a impactar en una resolución distinta. Ayer lo escuchaba precisamente a Ramos Padilla diciendo que existía un 5% de posibilidades de que, alguno se diera cuenta de que esta barbaridad no podía seguir así y votara por la absolución. Personalmente no creo que nada de todo eso ocurra, porque ya se llegó demasiado lejos y esto no puede terminar de otra manera más que con la condena. Gracias, Oscar. Nos encontramos el jueves. El jueves tenemos...